noche de oración, ¿no? Culto de oración, como se hace de oración. Vivo cada día a tus pies orando, pensando en tus dichos Cristo Salvador, dice la alabanza. Vivo cada día a tus pies orando, pensando en tus dichos Cristo Salvador.
Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Les saludamos con la paz de nuestro Señor. También reciban, por favor, hermanos, saludos desde Culpina, desde Sajlina y desde el monte. 3 iglesias del sur de Chuquisaca mandan saludos, hermanos, para la iglesia. Reciban saludos. 3 iglesias que van a apoyar nuestro proyecto misionero Agua de Vida, proyecto de nuestra iglesia para Sudán del Sur. Y 2 de ellas ya han firmado el convenio. Damos gracias a Dios por más hermanos, iglesias involucradas en la obra misionera. Alistemos, por favor, hermanos, nuestras Biblias. Alistemos, por favor, apaguemos el sonido de nuestros celulares. Vamos a desconectarnos de este mundo y vamos a conectarnos con la preciosa palabra de Dios. Oremos, por favor, oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Háblanos mediante tu escritura. Muchas gracias porque tenemos disponible tu palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Y por eso, Señor, rogamos que nos ayudes a comprender tu escritura. Tú conoces, Padre Santo, los tiempos de prueba y dificultad que todo hijo tuyo pasa en algún momento, y tu palabra nos guía cómo debemos de responder. Por eso, Padre, todo esto te lo pedimos orando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cada que nos acercamos en oración, queridos hermanos, a nuestro Dios Todopoderoso, lo hacemos en algún momento cuando estamos atribulados, perseguidos u oprimidos. En la vida de un cristiano que ama al Señor, Dios en su escuela soberana permite que en algún momento pasemos por una crisis terrible, en medio de una injusticia. Esa injusticia puede venir a través de algunos seres queridos, familiares nuestros, que quizás no comprenden la fe, no comprenden el amor de Dios, todavía no hay en sus corazones. Como también pueden haber crisis terribles en medio de la necesidad que hay en el trabajo, en el hogar, compañeros con los que nos desenvolvemos, o puede venir de cualquier persona. Pero qué bueno, hermanos, estar contentos nosotros para poder orar a Dios en medio de la crisis y saber que la respuesta de Dios siempre es buena. A veces a algunos nos pasa como la oración de una persona que se encontraba en medio de la selva. Estaba en medio de la selva, perdido totalmente, y luego empieza a ver que se acercaba una de las más grandes fieras de la selva, un león. Y este león empieza a dar sus pasos acercándose a la otra persona. Estaba en una terrible crisis, en riesgo de muerte. Y esta persona, queridos hermanos, se pone a orar. Y empieza a decir: Señor, por favor, líbrame de esta fiera, líbrame de este león que está a punto de devorar. A media oración, habla él un poquito, pero mira sus ojos, abre sus ojos y mira que el león está en el suelo, dormido, aparentemente. Y dice: gracias, Señor, gracias porque has hecho dormir a este león y no me va a comer. Y en medio de eso el león le dice: silencio, estoy orando, dando gracias a Dios por mis alimentos. Y este león también estaba agradeciendo a Dios por sus alimentos. Queridos hermanos, al igual que esa
historia nos enseña a nosotros cuán importante el poder acudir a Dios en tiempo de crisis, pero hacerlo con fe, hermanos. Clamar a Dios, suplicar a Dios. Esta persona no ha terminado de orar y a medio orar ha abierto sus ojos y se ha llevado una triste sorpresa, ¿verdad?, de león. Llega un momento en la vida en que nosotros tenemos que suplicar fuertemente a Dios por liberación. Y eso es lo que hacía David en el Salmo número 7, versículos del 1 al 5. Y no está hablando de una simple oración como la de esta persona estaba tratando de hacer para ser librado de las garras del león, de la fiera. Está hablando de una oración profunda, una oración que realmente clama a Dios. Busquemos por favor en nuestras Biblias, hermanos, ya nos toca ahora el estudio, el Salmo número 7 del versículo 1 al 5 es la porción en esta ocasión. Salmo 7 del 1 al 5. Mientras encontramos esta porción, estamos recordando y haciendo un estudio bíblico cada día de oración en los cultos de oración, avanzando un versículo a la vez en el libro de los Salmos, y hemos escogido este libro en el ministerio pastoral porque es uno de los libros que más habla de la oración, del clamor a Dios, de acercarse a Dios en oración. En esta ocasión, David está siendo perseguido, y por eso dicen algunas Biblias, van a ver ahí el nombre, dice Sihayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín, acerca de Cus, hijo de Benjamín. Este Sihayón de David, hermanos, ¿qué es ese Sihayón? Sihayón significa, hermanos, meditación, meditación. Y desde el mismo título nos llama mucho la atención a nosotros porque cuando hay una crisis, no pierda el control, medite, respire profundo, piense en la respuesta o en la solución inmediata. Y aquí se ve una meditación de David, un Sihayón de David, en medio de una dificultad que está atravesando por este tal Cus, hijo de Benjamín. ¿Quién era este Cus, el benjamita? La tradición histórica, hermanos, de ese tiempo dice que este Cus, hijo de Benjamín, era uno de los partidarios de Saúl que en ese tiempo estaban contra David, y por eso estaba este Cus benjamita buscando la muerte de David, y por eso David hace un grito, hace una meditación, hace un grito al cielo de angustia pidiendo dos cosas. ¿Cuáles son los dos elementos, hermanos, en nuestra oración en medio de la tribulación o en medio del riesgo de muerte o en medio de la injusticia, como en este caso? Otro dato que debemos de recordar es que a David se lo estaba acusando injustamente de algo que no hizo. Y suele suceder en la vida cotidiana que en algún momento, por alguna razón que no conocemos, alguien nos acusa a nosotros de lo que no hicimos. Este también es un buen salmo para meditar. ¿Qué debemos hacer cuando somos acusados injustamente? A veces Dios permite en su sana escuela, en su perfecta escuela, para formarnos a nosotros en fe, para hacernos crecer más en dependencia de Dios, pasar por alguna de esas dos crisis. Estar en riesgo de muerte o estar en medio de una injusticia, de algo que no hicimos, pero nos están acusando de eso y ya es muy grande ese problema. Para ambas cosas, este Sihayón de David, esta meditación de David es muy buena. Leamos el versículo 1, hermanos. Aquí está la primera característica de qué hacer en medio de esa situación. Versículo 1 dice: Jehová, Dios mío, en ti
he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Vemos nosotros, queridos hermanos, que en medio de la prueba también nosotros hagamos una súplica de liberación con confianza. Una súplica de liberación que tiene confianza. La súplica de liberación, hermanos, que se muestra en este salmo, tiene esta primera característica. Y nosotros somos llamados, hermanos, a suplicar, a clamar a Dios por liberación. En medio de la crisis, en medio de la angustia, en riesgo de muerte o cuando también estemos pasando alguna crisis. Esta súplica de liberación, hermanos, debe ser con confianza. Dice el versículo 1, Jehová, Dios mío, en ti he confiado, en ti he confiado. Qué bueno, queridos hermanos, que nosotros acudamos al juez justo y verdadero que es nuestro Dios, aquel que no se le puede sobornar o pasar dinero por debajo para poder forzar la decisión a favor de alguien e inculpar a otro de forma injusta. Qué bueno acudir al juez justo que es omnisciente y todo lo ve, todo lo sabe, para que podamos ser librados nosotros, hermanos, de esa injusticia o de ese riesgo de muerte. David lo sabía, por eso dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Cuando David, hermanos, estaba siendo atacado por este Cus, el benjamita, aún él teniendo una muy buena instrucción militar, aún él mismo en sus manos teniendo la experiencia de haber derrotado a feroces fieras cuando era un pastorcito, aún habiendo él tenido experiencia de derrotar a grandes enemigos de Jehová, aún teniendo la destreza de defensa personal en sus manos, David acude primero a Dios y dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Nosotros de igual forma, queridos hermanos, en el momento en que nos necesitemos y estemos en esa misma circunstancia tan dura y difícil como David, confiemos en Dios. Hagamos esa súplica de liberación, pero con confianza, con fe en Dios, recordando en ese instante que es Dios de los ejércitos quien nos guarda del peligro, Dios de los ejércitos que ha librado a su pueblo de la cautividad, Dios de los ejércitos que ha usado la misma creación para poder dar bendición a su pueblo, Dios de los ejércitos que en el transcurso de la historia de la humanidad, ya estamos casi 6.000 a 7.000 años de historia, desde el Génesis hasta ahora, que siempre ha librado y ha favorecido a su pueblo según su voluntad, según su soberanía. David confiaba perfectamente en eso, por eso dice, sálvame, Señor, sálvame que me están persiguiendo, líbrame, por favor. Y este Cus benjamita era un problema grande para David. Y por eso dice el versículo 2, no sea que desgarren mi alma cual león. Y en esta forma poética empieza a expresar David cuán terrible iba a ser y cuán grave iba a ser la consecuencia si David no se escapaba y no era librado de estos enemigos. Y en la literatura poética, hermanos, es muy normal comparar a las fieras, a los leones en este caso, con el martirio, con la injusta persecución que uno puede sufrir. Y por eso David usa esas palabras. Mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. En ese tiempo, hermanos, era muy conocido cuando se destrozaba
a un pobre animalito indefenso en las garras y en las mandíbulas poderosas de una fiera gigantesca. Eso estaba en la mente de David. Y cuando David dice, líbrame por favor, no sea que desgasen mi alma, David sabía que iba a haber esos problemas muy grandes. Y como les decía, también era en un tiempo de calumnia, en un tiempo de injusticia, porque también una injusticia puede causar heridas muy grandes. Esta literatura poética podemos aplicarlo al daño físico que uno puede recibir en medio de una injusticia y riesgo de muerte, como también al daño psicológico, al daño que uno puede recibir en el alma. Cuando uno es injustamente tratado, hermanos, puede ser dañado interiormente, puede tener un alma, como menciona aquí, desgarrada, una herida en el corazón de un zarpazo que ha recibido por alguna injusticia. Y David se refiere a eso. Líbrame por eso, Señor, líbrame de los que me persiguen, porque si ellos me agarran, si ellos hacen sus fechorías, van a desgarrar mi alma, van a herir mi corazón, está tratando de decir David en este tiempo. Y esa metáfora que utiliza a un león es común en los salmos, y especialmente en los que son de autoría de David, queridos hermanos. Porque David sabía el poder destructivo de la boca de un león, siendo él pastor de ovejas, siendo él pastor cuidando, él sabía lo que significaba ser atacado por un león. Vamos a la segunda parte. Luego de hacer súplica de liberación con confianza, la Biblia también nos dice en segunda ocasión y en esta segunda parte, que hagamos una súplica de liberación, pero con examinación. Es bueno hacerlo con confianza, pero también en segundo lugar dice que hagamos una súplica de liberación con examinación. Ahora aquí debemos hacer una aclaración, hermanos. Esto lo que va a describir los versículos 3 al 5, no son como en nuestro tiempo a veces reaccionamos. Es muy común en nuestro contexto actual, en nuestra sociedad, que cuando alguien está atravesando alguna dificultad, normalmente reaccionamos de forma espontánea y equivocada, diciendo, ¡ay, qué cosa siempre habrás hecho! Pues por eso Dios te está enviando castigo divino, decimos. Cuando alguien está pasando enfermedad, prueba, alguna injusticia, a veces en nuestro humano pensar, juzgamos mal, no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, y por la tradición que hay en nuestra sociedad, suele salir primero, algo siempre has debido hacer, algo has hecho. Esas son palabras que escuchamos frecuentemente, ¿verdad, hermanos? Eso no corresponde a este caso específico de David. David está sufriendo una injusticia. David había actuado con rectitud, pero está sufriendo. Por eso es bueno, hermanos, aclarado ya eso, que en el momento de prueba y dificultad también hagamos una súplica de liberación pidiendo examinación. Muy pocos hacen eso, hermanos. La mayoría en el tiempo de dolor, de angustia, pedimos con confianza liberación, pero muy pocos piden examinación. Muy pocos piden ponerse a prueba, que nos examinen, que nos pongan a prueba. David lo hizo, porque David estaba convencido que él había actuado con rectitud, que había sido íntegro en su obrar, que era una calumnia lo que le estaban diciendo. Por eso dice, hermanos, versículo 3 al 5, por favor. Leamos lo que dice David 3 al 5. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo,
Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en mi tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Vemos, queridos hermanos, cuando dice aquí, si yo he hecho esto, David se pone a prueba delante del Señor y pide examinación. ¿Y a quién está pidiendo esto, queridos hermanos? No está pidiendo al ojo humano, que tiene sus limitaciones. No está pidiendo a un testigo que puede falsear incluso su testimonio por la presión del dinero, por la presión injusta que le ejerzan a esa persona por algún bien mal habido que quieran lograr. David se está poniendo en examinación, pidiendo examinación a Dios, sabiendo que Dios conoce hasta lo más profundo del corazón, sabiendo que Dios conoce el pensamiento de las personas, sabiendo que Dios ha sacado fotografías del botín de guerra y cómo se ha utilizado ese botín de guerra y si realmente David se lo había apropiado o usado mal y no según el entrenamiento o el lineamiento militar de ese tiempo. De eso le estaban acusando a David, falsamente. Por eso dice, examíname, Señor, si yo he hecho esto, si es que he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, hablando de sus enemigos. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en mi tierra y mi honra ponga en el polvo. Ahora, estas son palabras muy profundas, hermanos. Realmente David estaba convencido de que era injusto lo que estaba pasando. Porque ahí también nosotros debemos cuidar mucho las palabras que pedimos a Dios, cómo pedimos. Porque imagínense que no fuera el caso de injusticia. David está pidiendo ser humillado, David está pidiendo ser muerto ahí y en esa misma tierra y que su honra ponga en el polvo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, en las palabras que vertimos y más las que son dirigidas a Dios. En este caso, David está convencido, hermanos, de que es una injusticia. Por eso dice, si hay en mis manos iniquidad, si hay en mis manos iniquidad, persiga el enemigo mi alma. Sus enemigos en ese tiempo, hermanos, estaban sedientos de desotar a David y habían confabulado que David no había obrado mal con algún botín de una guerra que se había ganado y lo estaban falsamente acusando de eso. Pero vemos que David, hermanos, actúa directamente con Dios. Pide a Dios, es una súplica de liberación con confianza y es una súplica de liberación con examinación. Qué bueno tener esos dos elementos, hermanos, para salir victoriosos. Confianza y examinación. Confianza, fe solo en Dios y examinación de estar dispuestos a decir, Señor, me pongo a prueba, examínenme, es injusto lo que estoy pasando. En algún momento, hermanos, vamos a estar nosotros en esa situación y aprendemos que Dios nos da esa oportunidad, de esa prueba, de esa injusticia, con tal de que le conozcamos también a Él en su forma de obrar protectora con nosotros y en su forma de obrar como juez justo a favor de nosotros. ¿Conoce usted a Dios como protector, hermanos? ¿Ha experimentado alguna vez la protección divina? Y si no lo ha hecho, es probable que Dios permita una situación muy difícil que usted pase, que esté en riesgo de vida, pero con el propósito de que usted conozca la poderosa mano de Dios obrando a favor suyo. Así que cuando pase eso, acuda a Dios con confianza, hermanos. Haga una súplica de liberación con confianza. ¿Está pasando por alguna injusticia? ¿Le están acusando falsamente de algo que usted no ha hecho?
no se desespere, no les ataque a las otras personas con sus mismas palabras. Acuda a Dios, pida que el juez justo examine el caso. Acuda al abogado perfecto a través de Jesucristo, acuda a Dios, sabiendo que Dios es juez justo. Y el dictamen, el veredicto divino, va a ser siempre el verdadero, porque Él conoce todo lo que ha sucedido en este mundo. Así que vamos a orar, queridos hermanos, pidiendo que Dios nos guíe a actuar de esta misma manera como David cuando estamos en tiempo de injusticia o de riesgo de vida, para tener confianza y también examinación. Oremos, por favor, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, acrecenta, Señor, nuestra fe. Aumenta, Padre, nuestra fe, nuestra confianza en ti, para que en el momento de riesgo, de vida, de peligro que pasemos, estemos seguros que tú obras con tu mano poderosa en cuidado de tus hijos. Estemos seguros, Señor, que si es necesario, tú envías a tus servidores, ángeles de Dios, para el cuidado de tus hijos. Muchas gracias, Padre amado, porque tú nos amas mucho y nos cuidas y nos proteges. Por eso podemos acudir a ti con confianza. Asimismo, Padre, si estamos pasando alguna injusticia, rogamos y hacemos esta súplica de liberación como David. Examínanos, Señor, ponnos a prueba, Padre, y sabemos que tú todo lo conoces y sabes lo que ha sucedido de lo que falsamente nos están acusando. Oramos, Padre, por eso, sabiendo que eres juez justo y verdadero, omnisciente, y rogamos, Señor, tu liberación. Gracias, Padre, porque mediante esta súplica de liberación aprendemos, Señor, que debemos hacerlo con confianza, con examinación. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.